Viajamos al estado de Australia del Sur, al pequeño pueblo de Stirling, en la región de Adelaida. Una comunidad tranquila con alrededor de 3.500 residentes. Entre ellos estaba Carly Ryan, una niña de 14 años que vivía con su madre Sonia y su hermano menor. Carly y Sonia compartían un vínculo excepcionalmente estrecho, no solo como madre e hija, sino más bien como mejores amigas. Sonia explicó que tuvo a Carly a una edad muy temprana y tuvo que abrirse camino en la vida por su cuenta. Y fue la presencia de su hija lo que le dio tanto la motivación como el sentido para seguir adelante. Según Sonia, Carly era una niña bromista y enérgica que constantemente traía risas a su hogar. Tenía un fuerte sentido del estilo personal y disfrutaba expresar su individualidad a través del maquillaje y la ropa. Sus amigos describían a Carly como alguien de buen corazón, abierta y fácil de tratar. Al entrar en su adolescencia, las relaciones alrededor de Carly comenzaron a cambiar, incluyendo un nuevo grupo de amigos que se creía que eran más experimentales que su personalidad naturalmente cautelosa. En un incidente grave, Carly fue hospitalizada tras consumir una sustancia dañina, una experiencia que la asustó profundamente y la llevó a tomar la decisión consciente de distanciarse de ese grupo, después de regresar a casa y compartir todo con su madre. Carly comenzó a buscar nuevas conexiones y, en ese momento, las plataformas de redes sociales de rápido crecimiento se convirtieron en una opción que ella creyó que podría ayudarla a conectar con nuevos amigos. En 2005, las plataformas de redes sociales aún estaban en sus etapas formativas, con pocas advertencias claras sobre los riesgos potenciales, marcando el comienzo de una nueva era en la que las personas podían conectarse y comunicarse con otros en todo el mundo, casi sin limitaciones de tiempo o distancia. Dentro de ese contexto, Carly comenzó a usar MySpace, una plataforma que estaba ganando terreno rápidamente y que en un momento se convirtió en uno de los sitios web más visitados, superando incluso a Google durante cierto periodo. Además, Carly también se unió a Vampire Freaks, una comunidad en línea para jóvenes atraídos por los estilos alternativos, que más tarde se expandió al espacio de la moda. Carly compartía regularmente historias con su madre sobre los nuevos amigos que conocía en línea y expresaba una emoción genuina por la oportunidad de hablar y conectar con otros que compartían sus intereses a través de estos espacios digitales. Entre las personas que Carly conoció en línea, se encontraba una cuenta bajo el nombre de Brandon Kane, quien afirmaba tener 17 años. Usaba el apodo Corrupt Koala y decía ser un joven músico de rock que vivía en Melbourne con su padre. Carly rápidamente desarrolló sentimientos por Brandon y, según Sonia, cada vez que su hija mencionaba su nombre, mostraba un interés claro y especial. Aunque Sonia notó una cierta diferencia de edad, continuó monitoreando sus conversaciones y no detectó nada preocupante, ya que sus intercambios giraban principalmente en torno a la música, planes de viajes futuros, así como sueños y metas de vida. Brandon expandió gradualmente sus interacciones para incluir al grupo de amigos de Carly, quienes inicialmente parecieron apoyar la relación. A partir de ese momento, Carly y Brandon mantuvieron una relación a larga distancia, comunicándose frecuentemente a lo largo del día. A medida que Sonia comenzó a sentirse más tranquila, otra figura empezó a aparecer con más frecuencia en estas interacciones en línea: Shane, quien fue presentado como el padre de Brandon. Shane comentaba y respondía regularmente a sus publicaciones, creando la impresión de que aprobaba la relación. Sonia explicó
que Carly había crecido sin una figura paterna, y la atención de Shane parecía llenar parcialmente ese vacío emocional para ella. En enero de 2007, Carly comenzó a prepararse para su fiesta de 15 años e hizo planes para invitar a Brandon a su casa para celebrar juntos, a pesar de que los dos nunca se habían conocido en persona. Sin embargo, justo antes de su cumpleaños, Brandon llamó para decir que no podía realizar el viaje, un acontecimiento que claramente dejó a Carly decepcionada. La conversación solo se volvió más ligera cuando Brandon ofreció una alternativa, explicando que su padre, Shane, estaba en un viaje de trabajo y pasaría por el área de Adelaida, y que le gustaría pasar a visitar a la familia de Carly en nombre de su hijo. Shane fue presentado como alguien que trabajaba en el campo de la seguridad y que viajaba frecuentemente entre localidades debido a la naturaleza de su empleo. Carly llevó el teléfono a la cocina, se lo entregó a su madre y dijo que Shane quería presentarse directamente. Durante la conversación, Shane le dijo a Sonia que solo tenía la intención de pasar brevemente para entregar el regalo de cumpleaños que Brandon había enviado para Carly y para aprovechar la oportunidad de conocer a la familia de la niña de la que su hijo hablaba a menudo. Aunque todavía sentía cierta vacilación, Sonia finalmente aceptó, ya que ambas partes se habían estado comunicando en línea durante mucho tiempo, creando un sentido de familiaridad en lugar de la sensación de conocer a un completo extraño. En la noche de la fiesta de cumpleaños de Carly, Shane llegó a la casa y conoció a su familia exactamente como se había acordado previamente. Apareció vistiendo lo que describió como un uniforme de trabajo relacionado con la seguridad y mostró proactivamente a Sonia una tarjeta de identificación antes de entrar al hogar, creando un sentido inicial de confianza. Según Sonia, él fue educado, habló abiertamente y conversó con todos durante toda la noche. Carly parecía feliz de conocer finalmente al hombre que había sido presentado como el padre de Brandon. Shane le entregó a Carly un regalo de cumpleaños que, según dijo, era de parte de Brandon, el cual fue identificado más tarde como artículos personales inapropiados para su edad. Durante la fiesta, Shane se mantuvo cerca de Carly y mostró un comportamiento que fue considerado inusual. Sin embargo, Carly mantuvo la compostura, ya que valoraba la opinión del hombre que creía que era el padre de su novio y quería causar una buena impresión tanto en él como en sus amigos y familiares. Cuando la fiesta llegó a su fin, Shane dijo que saldría a buscar un lugar donde quedarse esa noche, pero Sonia le ofreció la habitación de invitados en su casa debido a la larga distancia que había recorrido y los gastos en los que había incurrido. A la mañana siguiente, al pasar Sonia por la habitación de Carly, vio a Shane durmiendo en la cama de su hija, completamente vestido, mientras las amigas de Carly también dormían en la misma habitación. Al ver esto, Sonia le dijo inmediatamente a Shane que empacara sus cosas y se fuera, pero él no le dio ninguna explicación. Se subió a su auto en silencio y se fue. Después, Sonia le dejó claro a Carly que ya no le importaban los sentimientos de su hija por Brandon. Lo que acababa de suceder había demostrado que el comportamiento del hombre que decía ser el padre de Brandon era inapropiado, y toda la situación la hacía sentir insegura. Carly entonces le confesó a su madre que Shane se había comportado inapropiadamente la noche anterior. Sin embargo, intentó defender la relación y le rogó fervientemente a su madre que se reconciliaran, temiendo perder la oportunidad de ver a Brandon. El incidente dejó a Sonia cada vez más alarmada,
lo que la llevó a desconectar temporalmente el internet en la casa, quedarse con el teléfono de Carly y advertir que contactaría a las autoridades si la situación continuaba. En respuesta a esta postura firme, Carly le suplicó repetidamente a su madre que se detuviera, mostrando pánico y desesperación ante la idea de no poder comunicarse más con Brandon. Después de un periodo de tensión, Sonia acordó devolver el teléfono a Carly con la condición de que todo contacto con Shane cesara por completo. Sonia envió entonces un correo electrónico a Shane advirtiéndole que, si intentaba contactar a su hija de nuevo, se notificaría a las autoridades. La respuesta que recibió la conmocionó, ya que contenía lenguaje insultante y amenazante. Shane afirmaba que la demandaría por difamación y aseveraba que, si Carly continuaba su relación con Brandon, la niña se mudaría con ellos y Sonia no tendría ninguna ventaja legal. Pasó casi un mes después de la fiesta de cumpleaños y, el 19 de febrero, Carly pasó la mañana en casa con su madre, pintándose las uñas y preparándose para una pijamada planeada en casa de una amiga. Sonia había hablado directamente por teléfono con el padre de la amiga y todo se había organizado con antelación. Ese día, Carly parecía más estable emocionalmente y mostraba anticipación por la velada que le esperaba. Al salir de la casa, madre e hija se abrazaron varias veces antes de despedirse, y Carly le dijo a su madre que la amaba antes de alejarse por la calle familiar. En la madrugada del 20 de febrero, en Horseshoe Bay, Port Elliot, a unas 50 millas al sur de Adelaida, la policía de Australia del Sur recibió una llamada informando sobre una adolescente inconsciente encontrada en aguas poco profundas cerca de la orilla. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, y los hallazgos iniciales indicaron que no se trataba de un incidente accidental, ya que el cuerpo de la víctima mostraba múltiples signos de lesiones que sugerían que un evento grave había ocurrido de antemano. Alrededor de las 9 de la mañana de esa misma mañana, Sonia intentó contactar a Carly, pero el teléfono de su hija ya no funcionaba, lo que la alarmó de inmediato, ya que Carly siempre llevaba su teléfono consigo. Apenas unos minutos después, Sonia recibió una llamada de un número desconocido. La persona afirmaba que se había encontrado una billetera con el nombre de Carly Ryan a un lado de la carretera. La ubicación descrita estaba lejos de donde se suponía que debía estar Carly, y no se alineaba con los planes que se habían organizado. Intuyendo que algo andaba mal, Sonia llamó inmediatamente a la casa de la amiga donde Carly había dicho que se quedaría a dormir, solo para que le dijeran que Carly nunca había llegado allí como se planeó. Sonia contactó de inmediato a la policía y durante la conversación telefónica se le informó que las autoridades acababan de localizar a una víctima cuyas características de identificación coincidían con las de su hija. Debido a que no se encontraron documentos de identidad en la escena, se requirió que Sonia acudiera para realizar una confirmación, aunque durante todo el trayecto siguió esperando que no fuera Carly. Sin embargo, como relató más tarde, en el momento en que vio el color familiar del esmalte de uñas de su hija, comprendió que Carly nunca regresaría a casa. Cuando la información se hizo pública, la comunidad local quedó en shock, ya que Carly era conocida como una adolescente gentil que no tenía conflictos conocidos con nadie. En el área de la playa donde se encontró a la víctima, la policía observó varias señales que indicaban que había ocurrido un incidente inusual, con pertenencias personales esparcidas y una escena que no era consistente con actividades recreativas típicas.
El examen médico determinó que la víctima se había visto afectada poco antes de desaparecer, presuntamente debido a una combinación de factores adversos en el entorno costero, lo que reforzó aún más la conclusión de que esto no fue simplemente un accidente. Poco después, la policía comenzó a revisar las grabaciones de los sistemas de cámaras de vigilancia de las tiendas cercanas y áreas circundantes. Una grabación mostró a Carly apareciendo en el paseo costero alrededor de las 7:04 de la tarde, caminando junto a dos hombres no identificados. En paralelo a esta grabación, un testigo también se presentó declarando que había visto a dos hombres que coincidían con una descripción similar en la playa, cerca del lugar donde Carly fue encontrada más tarde, en un momento justo antes de las 10 de la noche de esa misma velada. El testigo recordó claramente que solo había un vehículo de color azul claro en el área de estacionamiento frente a la playa en ese momento, aunque no pudo identificar la matrícula. Notó distintivamente una insignia relacionada con seguridad marcada con el número 24 colocada cerca de la ventana del lado del pasajero del auto. Ni Sonia ni los amigos cercanos de Carly pudieron explicar por qué ella había estado en esa playa la noche en que ocurrió el incidente, junto con el análisis de las grabaciones de vigilancia. La policía revisó todo el historial de comunicación en línea de Carly para identificar cualquier relación que pudiera estar conectada. Durante este proceso, el nombre de Brandon Kane apareció repetidamente con una frecuencia sorprendente, además de los mensajes que reflejaban apego emocional. Los investigadores también descubrieron numerosos intercambios entre Brandon y algunos de los amigos de Carly que fueron considerados inusuales. Con el tiempo, el tono de los correos electrónicos y mensajes se volvió cada vez más tenso y de presión. Los detectives concluyeron que Brandon exhibía un comportamiento controlador y manipulador, restringiendo gradualmente las conexiones sociales de Carly e aislándola, transformándola de una adolescente sociable en alguien que redujo constantemente su mundo y mantenía contacto con un solo individuo. La policía no se centró únicamente en intentar contactar a Brandon, sino que también amplió la investigación para incluir al hombre presentado como su padre, Shane. Al hablar con las autoridades, Sonia relató todo lo que había ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de Carly, incluyendo el comportamiento inapropiado de Shane, y proporcionó los correos electrónicos de advertencia que había enviado junto con las respuestas posteriores que recibió. A partir de ahí, los investigadores rastrearon varios números de teléfono con los que Carly había estado en contacto frecuente, y los resultados mostraron señales originadas en Melbourne y Adelaida. Los datos móviles revelaron además que los dos dispositivos correspondientes habían viajado a Adelaida en el momento exacto de la fiesta de cumpleaños de Carly. Sin embargo, cuando se cotejaron los detalles del registro, la policía determinó que los nombres y direcciones vinculados a esos números de teléfono eran inexactos. Se rastrearon llamadas adicionales hasta Walkerville, un área no lejos de la casa de Carly, donde se encontraba un campamento para vehículos móviles. Siguiendo esta pista, la policía realizó verificaciones y confirmó que dos hombres que coincidían con las descripciones vistas en las grabaciones de vigilancia y que utilizaban un vehículo similar al descrito por el testigo de la playa, se habían hospedado en una cabaña en ese lugar. El vehículo estaba registrado en una dirección en Melbourne y, basándose en la evidencia recolectada, los investigadores identificaron a estos dos hombres como individuos clave directamente conectados con la tragedia de Carly.
Cuando la policía llegó a la dirección donde estaba registrado el vehículo, descubrieron un auto azul claro estacionado afuera, con una insignia de seguridad idéntica a la descrita por el testigo colocada en la ventana del lado del pasajero. Sin embargo, esta dirección no estaba vinculada a Brandon Kane o Shane, como se había presentado anteriormente, sino que estaba registrada bajo el nombre de Gary Francis Newman, de 48 años, un hombre con 3 hijos. 11 días después de que Carly no regresara a casa, la policía se acercó a la residencia de Gary y él fue puesto bajo custodia de inmediato sin ofrecer ninguna reacción. Durante el registro de la propiedad, las autoridades descubrieron numerosas páginas escritas a mano que contenían nombres de usuario, contraseñas y diversas direcciones de correo electrónico, revelando que Gary había creado más de 200 identidades falsas en línea, incluyendo los 2 personajes conocidos como Brandon y Shane. En ese momento, la computadora de Gary todavía tenía sesiones iniciadas en conversaciones en línea con muchos otros adolescentes bajo el nombre de Brandon Kane, junto con una gran colección de imágenes e información personal tomada de conocidos y familiares para hacer que estos perfiles parecieran creíbles. La policía también recuperó una cámara que se había confirmado como desaparecida de la casa de Carly la noche de su cumpleaños, la cual contenía una fotografía que mostraba a Carly de pie y hablando con Gary. Se determinó que artículos como el uniforme de seguridad y la tarjeta de identificación que Gary había usado al visitar el hogar de los Ryan eran ilegítimos. Además, se estableció que el individuo captado por la cámara caminando con Carly por el paseo marítimo la noche del incidente era, de hecho, el hijo de 17 años de Gary, de quien se creía que había participado interpretando a Brandon durante ese encuentro, aunque este detalle nunca se estableció formalmente en el tribunal. Basándose en la totalidad de la evidencia recolectada, la policía concluyó que el papel central de Gary en toda la cadena de eventos era innegable. Según la investigación, en la noche anterior a la fecha en que Carly tenía programado quedarse en casa de una amiga, ella organizó secretamente un encuentro con Gary, quien le dijo que él y la persona presentada como su hijo Brandon estarían en la ciudad al día siguiente. Después de aproximadamente 18 meses de esperar la oportunidad de conocer en persona al individuo en quien confiaba y con quien se sentía profundamente conectada, Carly aceptó el plan y prometió no decírselo a su madre. Después de que los 3 se reunieron, Gary condujo a Carly y a su hijo al área de Horseshoe Bay. Basándose en la evidencia recolectada, la policía determinó que ocurrió un incidente particularmente grave en esta área después de que Carly rechazara propuestas consideradas inapropiadas por parte de Gary, dejándola en un estado en el que fue incapaz de gestionarse o protegerse adecuadamente. Los investigadores creen que, en la secuencia posterior de eventos, Carly ya no estaba lo suficientemente alerta para abandonar la escena de manera segura, y el hecho de que fuera encontrada más tarde en un cuerpo de agua poco profundo sugirió indicios de un esfuerzo por hacer que la situación pareciera un accidente no intencionado. Se determinó que toda la serie de eventos tuvo lugar mientras el hijo de Gary estaba presente en las inmediaciones donde ocurrió el incidente. Algunos detalles sobre el papel del hijo de Gary nunca se aclararon por completo. Sin embargo, el análisis forense de la escena reveló arena de playa dentro de los zapatos tanto de Gary como de su hijo, confirmando la presencia de ambos individuos en el lugar. Según los hallazgos de los expertos,
Carly permaneció consciente e intentó protegerse durante un periodo significativo antes de que ya no fuera capaz de resistir. Casi 3 años después del incidente, en octubre de 2009, Gary Francis Newman fue llevado formalmente a juicio. En las etapas iniciales, las identidades de Gary y su hijo no se hicieron públicas, lo que generó un debate en los medios sobre el derecho del público a saber. Sin embargo, el tribunal mantuvo las órdenes de supresión durante un periodo prolongado y hasta el día de hoy, la identidad del hijo no ha sido revelada. Durante el juicio, Gary buscó declararse culpable de un cargo menor, pero esta petición fue rechazada por la fiscalía, mientras que su hijo, que tenía 19 años en ese momento, también negó la responsabilidad penal. A lo largo de los procedimientos, Gary hizo numerosas declaraciones sobre su condición psicológica e insistió en que no tenía motivos inapropiados, afirmando que actuó solo como un protector y que su contacto con Carly ocurrió únicamente bajo la identidad de Shane y no de Brandon, mientras atribuía la responsabilidad de manejar la cuenta de Brandon Kane a su hijo. Los fiscales, sin embargo, argumentaron que la identidad de Brandon fue utilizada por ambos, padre e hijo, ya sea de forma alterna o conjunta en diferentes etapas de las interacciones. En el juicio, Gary admitió que se había reunido con Carly el día que ella nunca regresó a casa y confirmó que ambos habían ido juntos al área de la playa. Sin embargo, afirmó que más tarde se despidieron y tomaron caminos separados, declarando que le había ofrecido llevar a Carly a casa, pero que ella se negó. Gary también aseveró que no tuvo conocimiento del fallecimiento de Carly hasta 3 días después y que entonces contactó voluntariamente a Crime Stoppers, alegando que quería ayudar a las autoridades a encontrar al responsable. En contraste con este relato, el hijo de Gary, que estuvo presente en la playa esa noche, testificó contra su padre y declaró que mientras los 3 estaban sentados cerca de la orilla, Gary le hizo exigencias inapropiadas a Carly, lo que la impulsó a intentar irse, tras lo cual fue retenida por la espalda. El hijo negó haber causado directamente el desenlace fatal, pero admitió que ayudó a su padre a ocultar lo sucedido después. Otro de los hijos de Gary también testificó, declarando que tras regresar de la fiesta de cumpleaños de Carly, Gary parecía enojado y les dijo a sus hijos que tenía la intención de regresar a Adelaida para lidiar con un asunto relacionado con Carly. Y más tarde se jactó de lo que había sucedido en la playa, incluyendo el mostrar marcas en sus manos. En ese momento, este hijo dijo que no tomó esas declaraciones en serio, creyendo que eran meros comentarios hechos al calor del enojo. Las deliberaciones del jurado duraron más de 10 horas durante 2 días consecutivos, en medio de la preocupación pública de que el caso pudiera resultar difícil, dado que era uno de los raros casos que involucraban directamente la suplantación de identidad y manipulación en línea. Sin embargo, tras revisar toda la evidencia y los testimonios, el jurado emitió un veredicto encontrando a Gary Francis Newman penalmente responsable de lo que le había sucedido a Carly. La jueza Trish Kelly impuso una sentencia obligatoria de cadena perpetua a Gary, con un periodo de 29 años, sin posibilidad de libertad condicional. El hijo de Gary, aunque presente en la escena cuando ocurrió el incidente, era menor de edad en ese momento y sirvió como testigo clave, siendo absuelto de todos los cargos y manteniendo su identidad bajo reserva para apoyar su reintegración a la sociedad. En sus observaciones durante la sentencia, la jueza Kelly declaró que Gary había construido un esquema calculado y engañoso, explotando la confianza y vulnerabilidad de una niña de 15 años.
y enfatizó el marcado contraste entre el personaje en línea en el que Carly creía y el individuo real detrás de esas identidades fabricadas. Tras el juicio, Gary presentó una apelación, pero fue desestimada después de aproximadamente 5 meses de consideración. El caso de Carly Ryan es considerado un hito significativo, destacando los peligros del acoso, la suplantación de identidad y los riesgos ocultos en los espacios en línea en un momento en que la conciencia pública seguía siendo limitada. Tras esta tragedia, Sonia Ryan decidió transformar su pérdida en una acción concreta y, en 2010, se estableció la Fundación Carly Ryan con el objetivo de concienciar sobre la seguridad en línea a través de programas educativos para estudiantes y padres. Sonia Ryan wants to warn of the dangers. Most kids just don't think it's going to happen to them. They put all their information on their MySpace and Facebook, and they don't think about who could be looking at their information. To grab the attention of teens, Ms. Ryan has spent the past week interstate touring with bands, handing out this internet safety pamphlet to concert goers. Once they'd read the brochure, came to me and said, this is fantastic. Thank you so much for this information, and I'll pass it on to my friends. So far, 20,000 pamphlets have been distributed, and now sponsors are needed to pay for another printing run. A website will soon be launched. Sonia Ryan's also giving talks at primary and secondary schools around Adelaide, but her cause could get the ultimate boost. The foundation's approached Oprah Winfrey in the hope she might agree to publicise it when she visits in December. La organización opera a través de múltiples programas enfocados en la seguridad en Internet, la prevención de conductas dañinas en espacios digitales, el abordaje del ciberacoso, la conexión de las familias con recursos de asesoramiento adecuados y la aportación de propuestas para la revisión y mejora de los marcos legales y las políticas de protección infantil. Junto a este trabajo, Sonia Ryan se desempeña como miembro del Grupo de Trabajo de Educación y Prevención dentro del Centro Australiano para contrarrestar la explotación infantil, donde los esfuerzos se concentran en desarrollar soluciones de intervención temprana. Su compromiso sostenido durante muchos años la llevó a ser nombrada finalista de los Premios de Derechos Humanos de 2017. Y también ha sido honrada con el título de Ciudadana del Año de Australia del Sur en reconocimiento a sus contribuciones a largo plazo a la comunidad. El caso de Carly Ryan es reconocido como uno de los primeros en Australia en exponer las graves consecuencias del acoso y la suplantación de identidad en línea, convirtiéndose en una fuerza impulsora detrás de reformas legales significativas destinadas a reducir los riesgos y prevenir daños similares en el futuro. Is prevent harm. We want to give police the power to arrest, take DNA, seize technology before a child is harmed, because currently they have to prove sexual purpose. So the issue there, I suppose, is you can have someone talking online and you have to, I suppose, wonder, and I'm sure this is part of your preachings to politicians, what real reason is there for someone of age, for an example, someone in their 40s, to be lying about their age, talking to someone, but at the moment, no action can really be taken, essentially? Not until they have evidence of that sexual purpose. So yes, there are so many people online, police are dealing with this all the time, pretending to be, a 12-year-old or a 7-year-old child or a teenager, trying to create connection and lure children. This is becoming, unfortunately, a really common crime in this space. And so what we want to do, again, is give police the power to intervene sooner. The current grooming laws basically are saying, we have to have that sexual evidence. So... Después de que se estableciera la Fundación Carly Ryan en su memoria, la ley de Carly entró oficialmente en vigor en junio de 2017. Permitiendo el enjuiciamiento penal de personas que tergiversan deliberadamente su edad al contactar y comunicarse con menores en línea. En agosto del mismo año,
la legislación se aplicó por primera vez en un caso que involucraba a un adulto que, se descubrió, había utilizado una identidad falsa para acercarse a niños en Internet. Y una versión reforzada con disposiciones más estrictas se promulgó al año siguiente. En el año en que se aprobó la ley, se exhibió una colcha conmemorativa dentro del edificio parlamentario, creada a partir de prendas de vestir asociadas con Carly y simbolizando el viaje de muchos años hacia un cambio legal significativo. Desde entonces, Sonia Ryan ha continuado sus esfuerzos de defensa para asegurar que la historia de Carly no sea olvidada y que los riesgos en línea se tomen más en serio, con el objetivo a largo plazo de proteger a los niños de los daños digitales a través de la legislación, la educación y la intervención temprana. La historia de Carly Ryan llega a su fin no solo con un veredicto o cambios en la ley, sino con una lección clara sobre los riesgos ocultos del mundo en línea, donde la confianza sin control puede llevar a consecuencias irreversibles, especialmente para los menores y sus familias. A partir de este caso, la supervisión temprana, el diálogo abierto y la educación sobre la seguridad en Internet se consideran ahora factores críticos para prevenir tragedias similares en el futuro. Gracias por tomarse el tiempo de seguir la historia de hoy con Documental Crímenes Reales. Si tienen algún pensamiento o emoción que deseen compartir, por favor, dejen un comentario como una forma de recordar a la víctima y a su familia. No olviden darle me gusta al video si encontraron este contenido significativo y suscríbanse al canal para continuar acompañándonos en futuros episodios. Adiós, y los veré en las próximas historias.